La educación de antes y la educación de la actualidad. Todos, hoy día nos encontramos en el distrito de Yotún, departamento de Lambayeque, de la ciudad de Chiclayo. Estamos aquí porque tenemos una entrevista que hacer al profesor Huber, que es el director de Las Delicias, que antes también ha sido un gran maestro, un gran profesor, con una amplia trayectoria. El tema de hoy de la entrevista va a ser la educación de antes con la educación de ahora, comparada con la educación de ahora. Nuestros compañeros y yo estamos a punto de ir al caserío de Las Delicias a revisar la entrevista. Buenos días, somos estudiantes del primer ciclo de las diferentes especialidades: educación inicial, educación primaria, educación física, del Instituto Pedagógico del Valle Saña. En este caso, quien les habla es exalumna de esta emblemática institución educativa secundaria, Las Delicias. Mi nombre es Lexi Vileña Flores Marca. Y en este caso, en esta oportunidad, estamos aquí con el profesor director Huber Morales Castro, quien nos está brindando un espacio de su valioso tiempo para poder hacer esta entrevista al trabajo del tema sobre la educación de antes y la educación de hoy. Bien, permítame darles la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, estudiantes del primer ciclo del Instituto Superior Pedagógico Valle de Saña de YouTube. Felicitarlos a todos y cada uno de ustedes por haber elegido esta hermosa carrera de ser maestro, maestra, ¿no? Y a veces en el trajinar seguro van a ir aprendiendo muchas cosas maravillosas, porque vamos a trabajar con lo más delicado que es el ser humano, ¿no? Vamos a trabajar con seres humanos. No vamos a trabajar como el ingeniero que trabaja con concreto, no, vamos a trabajar con seres humanos. Bienvenidos, me alegra también, les decía, tener una exalumna de tal colegio, y estamos llanos a responder las preguntas que ustedes han traído inquietas para hablar sobre educación antigua y educación actual. Bueno, señor director, voy a proceder a la primera pregunta. Desde su experiencia, ¿qué significa realmente educar más allá de enseñar contenidos? Bien, tenemos que diferenciar que la educación viene de casa. Eso, como maestros, ustedes tienen que tenerlo bien claro. Como futuras madres de familia y como futuros padres de familia hay que tenerlo claro. La educación no se hace en la escuela, en el colegio. La educación viene de casa. Ahí tenemos que formar a los hijos. Y cometemos ahí un grave error, por una cuestión de que poco leemos en el Perú. Tenemos un niñito, una niñita muy hábil, y que te aprende hasta el inglés, apenas está aprendiendo a hablar bien el castellano, maneja los idiomas normales. Pero el vecino te dice, no le exijas porque en cualquier momento se bloquea y se va a embrotecer, pisito. Y ahora ustedes saben que eso no es así. Nuestras neuronas se desarrollan en la medida que más necesitemos y a más temprana edad, ¿no? Es el momento donde los niños absorben más información. Ya absorben más, ¿no? El niño nace como una página en blanco, y verá cómo nosotros lo notamos para ver qué tipo, qué calidad de ciudadanos o ciudadanas vamos a tener. Por allí también va de mano el entorno social, la sociedad, que lo plantea muy bien igual. El ser humano depende del entorno. Y hoy en día, ¿por qué tenemos alumnos muy violentos? Porque justamente encontramos un sinnúmero de variables que evaluar en ese niño, que posiblemente ya viene con algunos trastornos emocionales desde el momento de la gestación, ¿no? Todo eso en ustedes es importante. Ahora, muy bien, años atrás la educación estaba centrada en contenido, más no en competencias. Era una educación de carácter memorístico. Sabíamos nosotros de gramática, de historia, geografía, economía, infinidad de contenidos, pero nos decían que a la práctica éramos todo lo contrario. Entonces ahora
este currículo por competencias es saber. Una competencia es una habilidad, es una destreza para hacer algo. Cada área tiene sus propias competencias. Exacto. El que le habla es profesor del área de comunicación. El área de comunicación tiene 3 competencias. Se comunica oralmente en su lengua materna, ¿no? Lee diversos tipos de textos en su lengua materna y escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. A secundaria ya viene manejando nuestras competencias. Pero con un nivel, si manejamos nosotros los desempeños del currículum, con un desempeño de repente que es para un niño de primaria, ¿no? Es para que el padre de familia nos entienda. El desempeño en el campo pedagógico no es un término nuevo, pero en nuestra vida cotidiana lo utilizamos a cada rato. Tú le enseñas de repente a una niña cómo hacer su higiene personal. Al principio lo va a hacer con ciertas dificultades, pero luego lo va mejorando. Porque esas habilidades, esas destrezas, esas competencias lo va a desarrollar. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que entender es que nunca vamos a poder desarrollar las competencias si no tenemos contenido. Eso, el contenido es importante, ¿no? Entonces, que ya no me interesa de repente en el área de comunicación, de repente conocer a don Mario Vargas Llosa, su biografía, dónde estudió, cómo estudió, no. Pero a través de su obra literaria, saber por qué escribió de repente El pez en el agua, para ver los problemas de la corrupción profunda del Perú, ¿no? Por qué escribió La ciudad y los perros, para reflejar el maltrato de los cuarteles, ¿no? De los alumnos en los colegios militares como el servicio militar obligatorio. Exacto. Entonces, conocer a los autores a través de su obra literaria. Entonces, hay que hacer análisis, hay que hacer reflexión. Entonces, ahora no nos dicen eso. Y hasta muchos maestros todavía no encajamos muy bien y no nos ubicamos, no nos centramos en esta enseñanza exclusivamente por competencia. Entonces, yo creo que debemos de hacer ahí un reajuste, ¿por qué? Porque las normas y las leyes de nuestro país han atado al padre de familia de los lados y han atado también a la administración dentro de los colegios. ¿Cómo así? Tenemos un problema dentro de nuestro sistema educativo en el país contradictorio. Una educación de años atrás, de décadas atrás, o desde que se gestó nuestra independencia, una educación que siempre ha sido de carácter elitista para una determinada clase social, y con una metodología que la letra consagre. No hemos aprendido al látigo, al castigo. Entonces, más hemos aprendido por miedo que por iniciativa. Entonces, este currículo por competencias no nos debe de conllevar por presión, por miedo, sino porque a mí me gusta, me place, porque tengo que entender que la única forma, la única manera de cambiar yo, para poder cambiar mi familia, para poder cambiar mi pueblo, mi región, mi país, no cambia. Entonces, hay que cambiar como uno. Pero acá somos al contrario, ¿no? Entonces, por ahí, las cosas claras. Entonces, hoy no se puede castigar a la niña. Entonces, pero el castigo, ¿qué se debe referirse pues a un castigo físico, a un castigo emocional, ¿no? Porque las palabras vienen más que los golpes. Pero yo no entiendo, aquí hay un divorcio entre casa, hogar, familia y colegio. La realidad es dura. Dice, al hijito no le levantes la voz, caso real, pero la mamá le miente a la madre del hijo. El hijo le miente a la madre de la mamá. Yo he trabajado en YouTube. Entonces, ahí está el problema. Educar, por ejemplo, y querer a mi hijo, no es, por ejemplo, que una niña de 13 años, 14 años, una joven adolescente, me llegue 3 de la mañana, bajo presión me chantajea, siendo menor de edad. Las discotecas en YouTube están repletas los fines de semana. Eso depende del maestro, eso depende de la maestra, del padre de familia, ¿verdad? Pues hijito, hijita, ya vas a tener tu edad, cumple tus 18 años de edad, ya puedes ir a una fiesta. Ahora no, sí puedes ir a una fiestita de amigas, de amigos de tu edad, donde en casa, en familia, no te insinúen a qué, al trago, no te insinúen a qué, a fumar, donde el papá de la mamá está mirando, observando, ¿no? Exacto. Pero eso no hacemos. Eso no hacemos, ¿no? Entonces,
Yo diría de que en este caso, en otros contextos internacionales, esto ha dado muy buenos frutos, muy buenos frutos. Entonces, un niño que está nutrido emocionalmente y luego viene el aspecto de aprendizaje en otras condiciones emocionales, con una buena alimentación, con un buen entorno social, pues es mejorar. Las miradas vienen. Me dice, señora, ¿cómo me miraba? Porque la comunicación es eso, ¿no? Me miró medio con desprecio, me saludó muy amable. Entonces, la comunicación es la vida, la mirada, la voz, el caminar, tu presentación, cómo te... educación, ¿no? Pero eso no encontramos. Entonces, ¿por qué? Porque en el Perú, al menos nuestro sistema político, económico, social, está mal, está jodido. Desgraciadamente. Si tuviéramos una buena educación, ustedes futuros maestros del Perú, ¿creen que tuviéramos un país tan denigado mundialmente frente a la corrupción? Obviamente que no. Tuviéramos un país lleno de sicarios y de delincuentes. Esa educación, ¿no? La educación en nuestro país, por supuesto, que nunca fue buena, nunca. Pero sí duele decir que fue mejor, pero se oye. Porque habían otras formas, fueron otros tiempos que la letra entraba con castigo, con sanciones. Pues ahora lo que tenemos son orillas, leyes, por iniciativa, y nadie lo hace. Por eso que la educación está en una debate. Ahora, ¿qué hacer? Tenemos que empezar por caso. El Ministerio de Educación tiene el denominado plan lector, y ahí también nos estamos equivocando, ¿no? Pensamos que el plan lector es para que el profesor haga su hora de plan lector en el colegio, o sus 10 minutos todos los días. El plan lector para generar hábitos de lectura tiene que estar en casa. Pero ¿qué hacemos en casa? Hija, yo voy a ver mi Esto es Guerra o mi novela, y tú te vas a tu cuarto a estudiar. Así no se genera. A ver, ya terminamos de cenar, 10 minutos descansamos y todos vamos a agarrar nuestra Biblia, no sé qué libro tenemos. Y vamos a leer media hora o una hora, ¿cierto? Algo sencillo. A ver, hijito, ¿tú qué entendiste de lo que acabas de leer? Está parafraseado. Parafrasear es repetir con mis propias palabras lo que yo leí. Entonces va mejorando su comunicación. Entonces, podríamos hablar seguramente mucho de la educación antigua y moderna, dista mucho en los parámetros del castigo, y hoy que se enseña con mucho amor, con mucho cariño, pero que los alumnos casi no les. ¿Sí? Muchas gracias por su respuesta, señor director. Como segunda pregunta, yo le quisiera preguntar, ¿no? Si tuviera usted que describir la educación de sus inicios en una sola idea, ¿cuál sería su idea y por qué? Cuando yo empecé a estudiar mi primaria, tenía la suerte que toda mi primaria, mi maestro fue mi padre. Toda mi primaria, ¿no? Entonces, yo estudiaba por miedo. Mi madre en quinto grado de primaria, creo que ha sido mi mejor maestro. Mi padre con un carácter muy vertical como maestro. Y desde el primer grado los alumnos entrábamos también en primer lugar en el abecedario, de memoria. Segundo grado la tabla al revés y al derecho. Nos hacían un juego con una regla, el que sabe, el que no sabe. Y si nos daban despacito, el maestro nos enseñaba a dar. Mi padre que corregía mis exámenes, a veces con bien, con mal. Pues yo tenía que estudiar mucho. De tal manera que desde mis primeros años de lectura me acostumbré a hacer los primeros textos. Y pues manteniendo casi toda mi existencia, ¿no? Pero era más por mí. Creo que cuando yo estuve en secundaria, asumí los retos por un tema de discriminación. Yo bajaba temas de grande al distrito de Catachi y me gustaba, por ejemplo, caminar hasta descalzo, porque a la altura no nos poníamos en ese tiempo por el barro, zapatos, llaves, ¿no? Llaves, andar en movida. Entonces, adaptarme a eso me costó mucho. Salía a la calle y no, descalzo. Nos decían los pajones, los serranos, los quesos. De esa discriminación surgió un grupo de nosotros, trabajamos en la escuela
ese Catacho, éramos cuatro, los cuatro éramos alcaldes. Es decir, Jalca versus capitalismo. Y terminamos secundaria con ese tipo diríamos, de competir entre los serranos y los capitalinos, pero competir, lo que yo veo. En superior también hemos tenido las mismas vivencias, entre la gente de la Mayicana, con toda la gente de la Martina, el grupo de Chile ha sido Sotano, Juan Martínez, Jaimeo, los cruceños, pero sí se divisaba en las exposiciones, en los trabajos, esa confrontación, ¿no? Tenía un compañero muy bueno en el PAN, de las Rosas Rodas, pero se competía. Ahora no. Ahora competimos no para el reggaetón, para el baile, pero bueno, son libertades que cada quien lo suyo, ¿no? Entonces, definitivamente, yo diría de que el estudio anterior lo resumo con una palabra que se llama responsabilidad. Entonces, según su experiencia, en sus inicios, la educación era más importante del desarrollo y era más responsable, ¿verdad? Por supuesto. Muchas gracias. El lado del miedo. Muchas gracias, señor director, por mi parte. Bueno, profesor, de mi parte le voy a realizar dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué prácticas de la educación considera que eran efectivas, pero hoy se han perdido? Creo que las prácticas que ya se han perdido eran, pues eso lo resumo en responsabilidad. El padre de familia anteriormente matriculaba al niño o a la niña y le decía, cuidadito, me salgas mal. Si desapruebas es tu problema, o a través del miedo. Ahora en día no. Ahora en día matricula, el padre de familia también se aleja a veces del alumno y no pregunta cómo está, cómo va el funcionar. Entonces el alumno se siente como abandonado. Y el problema que más me preocupa hoy en día es que más influye la gente de fuera que tu propio entorno. Nuestros alumnos, ¿por qué no quieren ordenarse, uniformarse bien? Porque más le hacen caso al amigo que no tiene la oportunidad de ir al colegio o que ya no está en el colegio antes que al que está dentro del colegio, ¿no? Pues definitivamente hay muchos factores, pero creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, ¿usted cree que desde su parte la educación ha cambiado bastante? Por supuesto. No hay nada que sea estable, todo está en proceso de movimiento. Lo que sí ustedes tienen que tener claro es que nuestro país, el Perú, necesita un cambio obligatorio de todo su sistema, ¿no? Un buen sistema tiene que centrarse en su educación, Me gustaría hablar sobre este tema en alguna otra entrevista, ¿no? Porque los países que han logrado el desarrollo en el mundo son los países que han invertido en educación. Japón es uno de los países que lo estamos en internet, donde sus alumnos son los que más leen, son los que venden esto, fabrican esto, exportan esto, pero esto no lo utilizan en el Japón, muy poco, en cada casa tienen solo uno. Aquí en una casa de 10 cada uno tiene 2, 3, porque esta es la enfermedad del ciclo también, ¿no? Entonces, definitivamente hay que tener bastante cuidado hoy en día con saber emplear los recursos tecnológicos de manera adecuada, ¿no? Bueno, profesor, mi segunda pregunta es, ¿cree que la disciplina de antes era una fortaleza o limitaba la creatividad del estudiante? Por supuesto. La disciplina debe de estar en todo, en la casa. Un hogar que no es disciplinado es un hogar que se va a la abismo. En un estudiante que no es disciplinado, de igual manera, se va a la abismo. En Japón y otros países del mundo, la responsabilidad, la disciplina, son los pilares fundamentales de su desarrollo. La disciplina es fundamental donde vayamos, donde estemos. Es fundamental. ¿Usted alguna vez acá ya tiene experiencia? ¿Sobre disciplina o sobre indisciplina? Sobre la disciplina. Creo que mi accionar mío es disciplinado. Por eso es que no encajo yo muy bien, ¿no?
A mí me gusta el orden, la disciplina y que todo sea planificado. No me gustan las improvisaciones, detesto las improvisaciones, ¿no? Entonces, la disciplina está en mí. Para mí un minuto antes no es la hora, un minuto después por ejemplo no es la hora. Los acuerdos son para cumplirse, no para llenar papeles, ¿no? Por eso es que yo felicito a la docente, yo no es nomás para un cargo, ¿no? Tengo claro ya mucha experiencia en la gestión, en la administración, y tengo una clara docente que a mí me explica muy bien. Y nuestra salud la debe dar peso, por eso que está creciendo un poco. Los cambios no vienen de la noche a la mañana, no vienen, son procesos, ¿no? Pero definitivamente yo tengo la certera esperanza de poco estamos nosotros ya en otro nivel con nuestros alumnos compitiendo ya con los colegios de la región, ¿no? Del país. Pero es un proceso que lo estamos construyendo de poco, ¿no? ¿Cómo era antes y cómo lo ve ahora? En disciplina, sí, definitivamente, años atrás, por el mismo grupo, el mismo ha sido enormemente mejor. Ahora tenemos alumnos, y no alumnos, son padres muy disciplinados, mamás muy disciplinadas. Entonces, los alumnos se reflejan del papá, la mamá. Y maestros también queremos ser disciplinados, y nosotros tampoco los usamos, ¿no? Un maestro que está robo, un maestro que es irresponsable, un maestro que improvisa, que voy a esperar entonces de los alumnos. Por eso las actividades nuestras son planificables. Acá los maestros sacan su planificación anual, su sesión de aprendizaje que lo firmo antes de que vengan al aula. Entonces hay un trabajo asertivo dentro de las aulas, ¿no? Y eso es que se refleja. Eso se refleja. Le quería preguntar en cuanto a la educación de antes. ¿La educación de antes, qué piensa usted, formaba más los valores o solo es una percepción idealizada? A ver, los valores, yo no digo que sean desaparecidos, los valores están acá, cada quien cultiva los valores, ¿no? Los valores deben ser, o es el ideal más grande y inalcanzable de todo ser humano, ¿no? Y eso no debemos de perderlo. Sin embargo, a veces los mismos maestros equivocadamente decimos, hoy los valores ya no existen. Entonces, si los valores ya no existen, yo como maestro posiblemente sea un deshonesto, sea injusto. Porque la honestidad es un valor, la justicia es un valor, la humildad es un valor, el amor que tanto debemos irradiar los maestros es valor. Entonces, los valores deben estar en nosotros. Es parte, es el motor, la luz, el guía de nuestra existencia, la solidaridad, ¿no? Entonces, que antes nos decían que ha habido más valores, porque de repente comparamos solo el valor del respeto, ¿no? Y ahora ya ha habido control del respeto. Entonces, pero ese es un valor. Si hablamos de repente de la solidaridad, lo dicen más antes, han sido más solidarios, yo digo de repente no. Entonces, los valores están ahí, depende de nosotros. Y educación es casa. Al alumno, al niño hay que enseñarle algo que sea justo. Pero ¿qué hacemos en casa? Tengo una hijita de 5 años y otra de 3 años. A los 5 años recogen la escoba. Entonces, la mamá, si dice la mamá, que yo la escoba. La mamá, si no escucho que yo no, la mamá se humanista. Pero lo tuvo, no lo necesito. Entonces, por ahí se practica la injusticia, el desorden, y lo dejamos. Entonces, los valores, para mí, incluso están mejor alineados en la gente que menos instituciones, menos nivel académico. En nuestro país está demostrado que parece que a medida que más grados académicos tenemos, mucho nos gusta el dinero y no suponemos pues, de repente hacer todo lo contrario. Colegios, maestros, por ejemplo, que cobren, que sobornen a los alumnos para aprobar. Entonces, eso tiene que ver con valores, ¿no? Tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con la honestidad. Entonces, yo digo que es formación de casa, por eso insisto,
la formación que tú tengas va a ser determinante para que tú te pongas a prueba en cualquier contexto donde tú estés. Y ahí sí van a tener de repente un jugo radical. Entonces, lo que usted me dice, la formación de antes apoyaba más a lo que son los valores que hoy. Por supuesto, con la misma pedagogía equivocada, como dicen, castigo, y ese ¿no? Que no fue buena, por supuesto. Que la tecnología ha mejorado realmente el aprendizaje, la tecnología actual, o solo ha cambiado la forma de acceder a la información. En nuestro país yo me arriesgo a decirle que la tecnología más bien ha generado a empobrecer el aprendizaje de nuestros estudiantes. Con esta nueva forma que hasta los maestros nos hablan de la inteligencia artificial, donde nos dicen maestros, para que ustedes hagan una planificación anual y obligado, una sesión de clases que tiran toda una noche, con la guía lo hacen en cuestión de minutos, segundos, pero ya no razono, ya no analizo, ya no contextualizo. El alumno le deja un trabajo, entra IA, pero ya no piensa, no razona, lo hace la IA, no lo hago. Entonces, en otros contextos, en los países donde manejan la tecnología, entonces ellos le dan otro uso. Posiblemente ellos tengan otro uso. Pero acá en el Perú no. Yo no dudo si alguien de ustedes, si de repente los 6 que han venido a entrevistarme, pierden los 6 el celular hoy día, para mañana los 6 ya lo compraron. No sé, porque ya nos hemos mecanizado tanto y creo que lo que expresa estar sin este paradigma. Pero si los 6 estamos delicados de salud, ninguno vamos a comprar una pastilla o a hacer una médica. Como si esto es más interesante que la salud. Es educación, es cultura, ¿o no? Entonces, esto nos está esclavizando definitivamente. Yo, por ejemplo, de repente no sé hacer TikTok, las amas de casa, es normal, ¿no? Entonces nos estamos esclavizando. Pero hagamos un TikTok y de repente ver cómo darle pensamiento a los niños, a las niñas, qué bonito sería. Yo les doy esa iniciativa. Educativa, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo un uso adecuado de la tecnología. Y no olvidemos, lo que el Perú tiene, necesita urgente es tecnología. Somos un país inmensamente rico. Como ya lo decían, y lo sabemos desde la cultura general, que el Perú es un mendigo sentado en un banco. Tenemos muchos recursos, pero ¿qué sucede en el Perú? Esos recursos se van en materia prima a otros países. Y luego vienen a precios inalcanzables hacia nuestra economía con precios elevados. El Perú produce gas, a donde vendemos menos de la tercera parte. Nosotros el gas más caro de Sudamérica. Y así podríamos poner en evidencia cuántos ejemplos, ¿no? Aquí en YouTube, una zona rosera, ¿quiénes ganan realmente? No es el agricultor, es el comercial, es el molinero, el que te pone el precio, te sube los costos, te baja los costos de los abonos. Entonces, el agricultor es muy pobre. Y el comerciante cada día con el rollo de billete. El comerciante es de un día para otro. El agricultor 5 meses para precisar el abono. Entonces, ese sistema tiene que cambiar, ¿no? Pero depende del modelo educativo. Nosotros cerramos, ¿no? Por mi parte, sería pregunta. ¿Usted como director cree que los estudiantes de hoy son más autónomos o más dependientes? Quisiéramos tener estudiantes autónomos, quisiéramos, pero una autonomía para hacer las cosas buenas, para hacer las cosas que ameriten, decir soy autónomo, por ejemplo, es lo que quisiéramos, en este currículo por competencia de que el alumno ya no dependa del maestro, del papá, del guía, sino que yo lea por autonomía, porque ya en mí se desarrolló esa competencia. Pero acá la autonomía lo tenemos es para nuestra conveniencia. Quiero ser autónomo para yo, sin tener 18 años de edad, llegar a mi casa a la hora que me da la gana.
entrar al colegio con de placa, sin uniforme, con el cabello largo, con arete, con el cabello pintado. Entonces nosotros ahí también, de repente entramos en el tema de libertad, libertinaje, autonomía. La autonomía es enormemente interesante, pero de la mano de las normas de convivencia de cada institución, porque en casa también hay normas de convivencia. El hogar también es una institución, ¿no? Es nuestra primera institución, la familia, ¿no? Entonces, definitivamente, es necesario que ustedes desarrollen su autonomía, o el niño, el joven, que desarrolle su autonomía, pero teniendo en claro las cosas positivas, buenas, que de alguna u otra forma van a contribuir en su desarrollo personal. Pero a veces nosotros tenemos la autonomía para hacer algunas cosas que me delimitan, que me conducen hacia el lado equivocado. Y ahí creo que hay que corregir desde el espacio, desde el lugar donde estemos. Si tú, por ejemplo, un grupo de amigos te agarran a correr en una moto y tú empiezas a ganarle, viene el otro, entonces no es una manera adecuada de conducir una moto. No corro yo, no están mal ustedes. Eso no debemos de hacer. ¿Por qué? Porque podemos causar un accidente, o puedo yo accidentar. Y si todavía no tengo ni licencia, ¿no? Encima no tenemos ningún documento. Entonces, la autonomía es enormemente interesante que se cree desde pequeñito, pero no para lo malo, sino para las cosas que me lleven hacia la dirección correcta. Quieran. Muchas gracias, señor director. Buenos días, primero. Si usted tuviera que elegir, ¿qué modelo creo que forma mejor, el antes o el actual? ¿Por qué? Yo diría que cogería de ambos, lo antes y lo actual. No descarto ninguno. Creo que haríamos ahí una especie de injerto. Coger todo lo bueno de lo antes y coger todo lo bueno de lo actual, ¿no? Para poder conducir. Entonces tenemos que, de lo anterior, la responsabilidad, el respeto, no a castigo, no a golpes, sino a través de procesos reflexivos. Porque vamos, o bueno, lo que se hace acá es así. A veces el padre de familia dice, no lo respetan al profesor. El alumno está en la hora de recreo, no respeta de repente a la señora que está vendiendo, el director está pasando, cualquier grosería, cualquier fisura. Yo no puedo, por director que sea, a ver, Juan, pase a dirección delante de todos sus compañeros, delante de ustedes. Yo, ¿qué es lo que hago para hacerlo reflexionar? Despido, en este caso, poniéndoles como ejemplo a ustedes, mis visitantes, a los padres de familia, busco el momento adecuado, venga usted por acá. Me parece que le escuché decir esto a la hora que no estaba ahí, porque lo bueno. ¿Te sientes bien? ¿Por qué hablas tú acá? ¿Crees que estás en la calle? Ah, ya hay reflexión, ¿verdad? Entonces, hablar, eso es bueno, hablarle primero. Porque más antes no nos han hecho reflexionar, sino de frente, de el castigo. Muy bien. Ahora, los castigos no deben ser físicos. Ahora el peor castigo es esto. Quítale a tu hijo o a tu hija esto, por cualquier acto indisciplinado, por cualquier malcriadez que haga, ha resuelto el problema. ¿O no? Sí, sí. Entonces, no nada. Pero es una especie de castigo, es una forma de castigo. De premiar, también han cambiado los premios, muy bien, hijitos. Sales bien, te vas a hacer de vacaciones de Chiclayo, aquí, depende de posibilidades. Los padres de la patria lo mandan por Europa, por otros países del mundo, nosotros no estamos en esa altura. Pero sí, de repente, premiarlos también por cada acción buena que hagan, es otra responsabilidad nuestra. Estamos dentro de una sociedad que si hacemos 100 cosas buenas, nadie lo ve, nadie te felicita. Y ven en casa, te equivocas en una y ahí te cae todo el peso de la ley. Otro error raro. No creo que nosotros más hagamos cosas malas que buenas. Hacemos muchas cosas buenas, pero nadie lo ve, ¿no? De hecho, un gran escritor francés dijo, yo me puedo equivocar 1000 veces. No, dijo al contrario, puedo hacer 1000 cosas buenas y nadie lo ve. La primera que me equivoqué, me demolieron, porque el árbol caído todos hacen. Muy bien. La siguiente pregunta es,
la educación está formando personas o solo preparándolas para el mercado laboral? Hoy en día hay una en las redes sociales, siempre leo, que nos dicen pues, ¿no? De que para tener plata no es necesario estudiar. Entonces la educación, viéndolo desde esa perspectiva, forma personas, seres humanos, con principios, con valores, con mística, no para el mercado laboral. Eso hay que entenderlo claro, ¿no? Yo como profesor, por ejemplo, sé cuánto es mi sueldo mensual. No puedo compararme con un vendedor de papas en 8 jeques, que lo que yo gano de repente en un mes se lo gana en un día o lo gano en 2 días. Porque él se preparó para ello, se lo benefició en primaria, ¿no? Nosotros no somos comerciantes en primer lugar. Si nos vamos al otro aspecto laboral, sí vamos a ser competitivos. El maestro hoy en día nos orientamos bajo la línea meritocrática. Nuestra remuneración va a estar en función a ese esfuerzo que tú hagas para ir ascendiendo de escala en escala, si queremos ganar un poquito más, ¿no? Tenemos que, el estudio es inalcanzable, ¿no? Vienen especializaciones, maestrías, doctorados, diferentes grados académicos que nosotros debemos, porque nosotros definitivamente formamos seres humanos con valores, con principios, porque es nuestra propia existencia. Por amor propio tenemos que orientar en esa dirección. Ahí tenemos que formar. Nosotros no tenemos por qué formar alumnos egoístas, envidiosos. No. Porque no es solidario, centrados, que practiquen la solidaridad, la justicia, la igualdad, la humildad, la sencillez. Eso es fundamental, los valores. Bien, solamente para agradecerle su tiempo, agradecerle también que nos haya recibido, todas las preguntas que nos ha respondido y agradecerle también por la responsabilidad que usted tiene, el cariño, el amor que le pone a su trabajo. Es un gran ejemplo con todas las virtudes que usted nos dice que debe haber. Y yo creo que usted las practica. Me da muchísimo gusto. Entonces, con maestros así, yo creo que nuestro país va a mejorar. Como usted dice, es un proceso que esperemos alcanzarlo. Esperemos alcanzarlo con muchos, aunque hay muchos inconvenientes, pero debemos de tener fe en que más adelante va a mejorar nuestro país y la educación es una base fundamental para mejorar nuestro país. Muchas gracias, director. Yo también quiero felicitarlos a ustedes. Ser maestro en el Perú es difícil. Ya lo ha dicho en Silva. Pero los felicito de todo corazón, porque lo acaba de decir usted, nunca debemos de perder la esperanza. Mire, la señora, me alegra, señora, que ahora que ya es mamá, ella está empezando una carrera. Eso nos lleva a nosotros de una reflexión profunda, porque a veces en su momento viene el enamoramiento y preferimos eso antes que lo otro. Llega su momento de madurez y digo, ¿por qué no hacerlo? Pues yo, para el estudio no hay edad. Sus hijas no dudo que algún momento se van a sentir orgullosos, ¿no? Porque en Chircal he visto, varias mamás ya terminaron el pedagógico de su estudio tecnológico. Y eso es maravilloso, es encantador, ¿no? Hay que siempre promover el estudio. Yo vengo de una familia enormemente pobre, soy el mayor de 10 hermanos, y todos profesionales. Tengo mi sobrino, muy humilde, y por el estudio uno está terminando ya de cargo de medicina, pero gracias al estudio. Entonces yo soy uno de los convencidos, 100%, que solo el estudio, solo la lectura, nos va a hacer diferentes, mejores seres humanos, mejores personas, nos va a hacer ver las cosas como deben de ser, no como lo ve usted. No. Yo puedo respetarlo, usted lo ve así, yo lo veo así, pero yo seré quien saco mis propias conclusiones. Y no insultar, hay que respetar la opinión de los demás. Ahorita estamos frente a un mundo totalmente polarizado, entre rojos y demócratas, entre derecha e izquierda,
Y los insultos en las redes sociales, no seamos malos. Como futuros maestros, ¿qué queremos nosotros como maestros? Propuestas, no insultos, no agresiones. ¿Qué propone usted? ¿Qué propone nosotros? Pero bueno, en usted está una enorme responsabilidad. A mí ya me falta, digo, poco. Y me alegra que de repente quienes nos reemplacen a nosotros, ya sean aquellos jóvenes que vienen con esa tecnología que necesitan, nuestros jóvenes. Yo me formé en un currículo totalmente diferente. Tengo problemas con la tecnología, pero no por eso me quedo. Me esfuerzo por lo básico, pero no me puedo comparar con algunos alumnos, un alumnito alto grado que maneja muy bien ahí. Pero yo estoy ahí, porque me va a sacar la vuelta ahí con su trabajo, ¿no? Pero ya le demostré. Entonces, yo de verdad los felicito. Y creo que es un privilegio ser maestro. Es un privilegio, ¿no? Entonces, de repente, a veces, ¿cómo les explico? Mal vistos, pero ¿dónde está la riqueza de un maestro? Ver que un exalumno tuyo te diga soy policía, soy médico, soy ingeniero. Y a mí me ha pasado eso. En diferentes partes que he ido. A ver, ¿te acuerdas de mí? Tantos años, yo tengo más de 32 años. Exacto. Y luego, no, de verdad, me estoy recién quedando tiempo por acá, por YouTube, porque yo en un colegio he trabajado 2, 3 años, ¿no? Y me cambio. Por eso yo conozco mucho el Perú. Yo me nombré la selva, ¿no? Conozco la selva, la costa y la sierra de una manera muy regular. Entonces tenemos esa valiosa experiencia que digo me ha dado la vida, ¿no? Entonces, sus costumbres totalmente diferentes. Pero es el país que nos dice José María Arguedas, el Perú de todas las sangres. No, nosotros somos una mezcla inmensa de razas. Pero tenemos que querer amar a este país dentro de toda esta diversidad, y yo los felicito. No duden, me gusta siempre hablar con gente joven, cuando trabajo en Santa Cruz. En lo que yo pueda apoyarles, tienen acá un amigo, un maestro, una experiencia. No duden en hacerlo, no les cobro. Gracias. ¿No? Muchas gracias. Gracias.